Hola, buenas tardes. Aquí estamos con otro vídeo de la serie Flow Designer. Esta vez el caso de uso que quería mostrar es un caso simple y se trata del trigger del tipo inbound email. ¿Ok? Bueno, los que han visto ya mis presentaciones, este soy yo. Como siempre digo, esto no importa demasiado, pero bueno, ahí tenés mis datos de contacto. La agenda. Bueno, este es el tercer vídeo sobre Flow Designer, con lo cual los que habéis pasado ya por aquí podéis pasar toda esta parte e ir directamente a la demo, que creo que es lo interesante. De todas formas, para si es la primera vez que estás viendo un vídeo de estos, esta es la agenda, ¿vale? Y ya mismo nos ponemos a ello. ¿Qué objetivos busco con este vídeo? Es mostrar de una forma dinámica y práctica, mediante casos de usos, la funcionalidad de Flow Designer de la plataforma ServiceNow. Obviamente no es un curso, ni mucho menos pretende serlo, ni sustituir la formación oficial de ServiceNow, sino siempre es compartir experiencias del lado de la vista de usuario, o bueno, en este caso de arquitecto de la solución o administrador, como es mi caso. Flow Designer es, lo pone en la documentación, una característica de la plataforma ServiceNow para automatizar procesos. Lo bueno es que no tienes que hacer código, entonces en una forma muy gráfica puedes diseñar tus flujos y obtener unos resultados muy interesantes. Beneficios, lo tenéis todos en la documentación. Consolidar las capacidades de automatización en una única interfaz, ¿vale? Un lenguaje natural en el cual tú puedes aplicar la lógica y puedes construir tus flujos. Siempre estamos intentando automatizar procesos para obtener mayor productividad y poder reutilizar acciones que vienen de caja, ¿vale? Que ya están predefinidas o prehechas, ¿sí? Otro beneficio es reducir los costes de actualización, ya que al quitar script personalizado siempre es mucho más simple que puedas actualizar o hacer upgrade de tu instancia. Y intentar reducir costes de desarrollo, puesto que al tener una biblioteca de acciones reutilizables es mucho más simple aprovecharla que hacer todo de nuevo, ¿no? O de cero. Aquí tenéis unos links para la documentación, ¿vale? Y en este caso el caso de uso va a ser respecto al inbound email y allí tenéis algo de documentación para ver. Como os decía, este es el tercer vídeo de esta serie Flow Designer. Aquí tenéis links a los otros dos vídeos que he publicado y este es el tercero que estaremos hablando de ello. Bien, vamos al caso de uso, que es lo interesante. Simple, muy simple. Nos plantearon la necesidad de integrar un SOC, un Security Operations Center, externo. Y en este caso, querían solo que fuera por mail, por correo electrónico, que se crearan los incidentes de forma automática, ¿vale? A su vez que se asignaran a los equipos de resolución, según unas ciertas características que traían el cuerpo del mail, que se le pusiera la prioridad al ticket y que según, como os decía, que venía en el mail, fuera un equipo u otro. Como sabéis, en ServiceNow ya existe las Inbound Email Actions, ¿sí? Eso lo podríamos haber resuelto así, efectivamente, solo que hubiéramos tenido que hacer código, ¿sí? En este caso, tendremos que haber venido aquí a las Inbound Email. Os muestro Inbound Actions, ¿vale? Y, por ejemplo, esta de crear incidencias nos hubiera valido. Aquí tú tienes cuando se ejecuta esta acción, ¿vale? Y dices, mediante scripts, ¿qué haces? ¿No? Bueno, el modi, el asigno tal, creo, perfecto, sí, sin problemas. Pero bueno, si tenemos esa posibilidad en Flow Designers, por todas las características y los beneficios que vimos que tiene, yo ahora siempre intento hacer cosas en esa funcionalidad.
evito código todo lo posible. Y justamente Flow Designer trae un trigger del tipo inbound email que viene a reemplazar o hacer lo mismo que la acción esta, ¿vale? Y bueno, aquí ya me había adelantado un poco. Los beneficios son claros, no tenemos código que mantener, al ser visual, intuitivo, y seguimos agregando funcionalidad y automatización de procesos con poco esfuerzo de desarrollo, ¿vale? Y nada, vamos a ello, vamos a la demo, que siempre es la parte que me gusta que podáis ver, que creo que le podéis sacar provecho. Como siempre, un flujo, ¿sí? Vamos a Flow Designers, creamos un flujo. Y en este caso, lo más interesante o lo distinto a los otros vídeos que estamos viendo es que el tipo de trigger. El tipo de trigger es del tipo inbound email, ¿vale? Al crear este trigger, tenemos una serie de píldoras, recordar, de datos, donde ya tenemos el propio registro del correo, la tabla a la cual, digamos, vamos a atacar o crear, qué tipo de registro vamos a crear, el cuerpo del correo, el, el asunto. El registro del user record es el quien envía el correo, ¿vale? El from. Y bueno, la dirección y demás. Con lo cual esto nos da mucha facilidad, mucha potencia para trabajar con esa información dentro del flujo. Veréis que es muy simple. Yo aquí solo puse una condición y esto obviamente lo acordé con la empresa que va a enviar los correos. Les pedí simplemente que empezaran con un tag que fuera SOC en el subject. Muy simple para no complicar. Y que obviamente con esto nos activaría este flujo. Y ya luego es un flujo en sí normal donde creamos la incidencia, ¿vale? Pero en la incidencia veréis que podemos empezar a usar cosas del trigger, como ser quién nos crea la incidencia, el user record que viene del correo, que recordar que es el from del correo, el subject es en la short description, ¿vale? El asunto, y en el cuerpo, en los comentarios, el texto, el texto del cuerpo, ¿vale? Lo demás son cosas internas que... Aquí hay dos acciones que están relacionadas con el tipo de trigger y que son diferentes o nuevas, por decirlo así. Una es asociar el registro al email. Fijaros que es muy simple. Esto lo que hace es, al registro del correo le asociamos la incidencia que hemos creado para poder hacer tracking luego cuando vemos los correos que nos han llegado y hay un campo que dice Target Record. Simplemente ahí ese campo va a apuntar una reference al registro que creamos. Por tanto, nos quedan unidos o asociados el email con el registro que creó. Y luego mover los attachments. Si vienen con adjuntos, fijaros que simple. Es de dónde digamos, el origen y el destino. Esto llevaría no menos de 10, 15, 20 líneas de código. Aquí con esta acción es simplemente elegir el trigger email, vengo aquí, email record, lo tiro ahí, y luego vengo y digo el incident record vengo y lo tiro aquí. Eso es todo lo que tengo que hacer para que se me copien los adjuntos desde un correo a la incidencia que hemos creado. Entonces veis que es potente, ¿no? Y a partir de ahí, simple, un par de condiciones. Esto siempre es muy mejorable. A lo mejor se me ocurre aquí que podría haber hecho una tabla de decisión que tiene el Flow Designer, pero bueno, opté por hacerlo por ahora así. Digamos la parte de parsear el cuerpo. El cuerpo y el asunto. Me fijo si contienen algún tipo de tags, otros tags que hemos definido, y según eso tomo diferentes acciones para crear la incidencia y actualizarla, porque ya recordad que la tenía creada. Entonces, por ejemplo, si en el asunto me ponen que es una incidencia crítica, ¿vale? Esta empresa maneja también esta clasificación de incidencias. Veréis que es tan simple como que yo, bueno, actualizo mi incidencia con esos mismos datos, ¿vale? Y ya está. Aquí no hay mucha ciencia, no es tan complicado. Y con esto ya estaríamos funcionando. Lo que voy a hacer ahora
es un efecto, a ver si el efecto demo me ayuda. Enviar el correo, ¿vale? Correo con los tags iniciales, esta es la criticidad y la acción, ¿vale? Lo envío. Y ahora, en cuestión de unos segundos, espero que sean pocos, estaré creada la incidencia. Bueno, como os decía, después de unos minutillos o menos de que envié el correo, se creó la incidencia, ¿sí? Como pueden ver, bueno, aquí me llegó la notificación, ¿sí? Bueno, aquí tengo, se ha creado la incidencia, se ha abierto su incidente, nombre tal, eh, a, con los datos, la descripción breve, ¿sí? Puedo acceder al incidente y los comentarios como el cuerpo, ¿vale? Veréis que ya lo tengo ahí. Y aquí lo que os decía era que esa acción que, por ejemplo, aquí está este es el mail que hemos procesado, aquí está recibido y procesado, ¿vale? Si yo voy aquí, puedo ver, cuando os decía asociar el email al incidente que creamos, era para este campo, ¿vale? ¿Ven? El target es un tipo de incidencia y es esta que se creó. Yo de aquí puedo venir y podría ver el incidente, ¿sí? Esto ya, bueno, es como cualquier otro incidente. Pero bueno, cosillas también que quería comentar es, se ha asignado las reglas de asignación, las assignment rules, ¿vale? Que tengo aquí. Tengo muchas assignment rules para este tipo de creación automática de incidencia, funcionan. Se aplican luego de que yo he creado la incidencia a través del Flow Designer y he completado los campos que yo sé que van a activar la regla de asignación. Por tanto, en este caso se asignó a un grupo que yo quería, se puso la prioridad que yo quería, la 3, aquí está la descripción y está el cuerpo. ¿Vale? Yo voy a proceder a solucionado, ¿vale? Post, ponerlo. ¿Sí? Y bueno, la persona que me envió el correo se podría conectar, por ejemplo, en este caso, al Service Portal y ver la incidencia por aquí y mi comentario solucionado de la incidencia esta que creo con solo enviar un correo, ¿vale? O obviamente también cuando se resuelva le llegará el correo diciéndole tu incidencia ha sido resuelta. Bueno, todo eso sigue el flujo de la incidencia normal. Y nada más, es simple, veréis que es muy simple. Y bueno, los que ya habéis visto mis vídeos de esta serie Flow Designers, siempre uso las mismas conclusiones. Algunos estarán pensando que estoy trabajando poco y llevan razón. He utilizado la misma slide todo este tiempo, pero creo que resume muy bien lo que quiero transmitir cuando hablamos de Flow Designers y de automatización de procesos. ¿Vale? Y nada, aquí lo dejo. Como siempre pienso cada vez que hago un vídeo con que al menos haya una persona que le haya valido y le haya servido para tomar alguna idea, bien invertido está el tiempo. Y les agradezco que hayan tomado 5 minutillos para verlo. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias.